dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Amén. Esta preciosa mañana quiero llegar hasta su hogar, quiero llegar hasta su vida bajo el tema, y tú entiendes lo que lees. El texto que he tomado, un Señor, una fe y un bautismo, es claro. Sobre la tierra solo hay un Señor, y en ese Señor es que debe estar fundamentada nuestra fe. Y sobre la tierra, o en la escritura, que es la palabra de Dios, solo hay un bautismo. La palabra de Dios que leíamos dice que había un hombre que bajaba de adorar a Dios, que venía de hacer adoración a Dios. Y miramos que el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, acércate a este carro. Y el Espíritu Santo lo envía a donde debe ir, porque venía un hombre de adorar a Dios, pero no le conocía. Un hombre que estaba leyendo la Escritura, pero no sabía a quién se refería la Escritura. De verdad que uno se alegra cuando hay personas que de una o de otra manera quieren acercarse a Dios, le hacen culto al Señor y adoran a Dios. Pero mi pregunta es, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú entiendes lo que lees cuando lees la Escritura? Porque vamos a mirar por la palabra de Dios cuál es el Señor. ¿Cuál es el Señor del que habla la Biblia? ¿Cuál es el Señor al cual debemos adorar? Y de verdad que es hermoso, porque la palabra de Dios en el Salmo 23 dice, Jehová, o el Señor, es mi pastor, y nada me faltará. Creo que cada oyente que me escucha está de acuerdo conmigo que Jehová es el Señor, y Él es nuestro pastor. Entonces en eso creo que estamos de acuerdo todos, y en ese hemos puesto nuestra confianza, y en ese estamos y en ese nos movemos, en el Señor que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios declara que había un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre que era muy celoso en cuanto a lo que creía, un hombre que creyó que él estaba en la verdad, que lo que él enseñaba era la verdad y que lo que se había levantado era una herejía. Y entonces pidió cartas para ir a Damasco y destruir y acabar a todos los que tenían la fe o el evangelio de Jesús. Dice la palabra de Dios que viendo por el camino, aquel hombre que se creía grande, que creía que estaba haciendo lo correcto, cerca a Damasco se le aparece el Rey, el Santo, el Señor de los señores. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, que aquel hombre que creía que estaba haciendo lo correcto, que creía que interpretaba bien las Escrituras y que leía las Escrituras porque era bastante religioso, era un hombre celoso en cuanto a los fariseos, en cuanto a la ley. Pero a él le hacía falta una cosa, encontrarse con el Señor
poder ver al Señor y de esa manera entender lo que él ya hacía tiempo había leído y entendía por la ley. Y la palabra de Dios declara que cuando Saulo de Tarso va entrando a Damasco, un resplandor de luz se le aparece y él cae al suelo. Dice la palabra de Dios que aquel hombre Saulo, así postrado, declaró y dijo: ¿quién eres, Señor? Y la palabra de Dios declara que Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y enseguida aquel hombre le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Mire usted, amigo que me escuche y hermano, lo hermoso de uno saber quién es el Señor. El apóstol, que más tarde fue Pablo, al encontrarse con el Señor de señores, se puso a sus pies y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Por eso es bueno saber y entender quién es el Señor. Porque señores hay muchos, pero en el cielo y en la tierra solo hay uno. Los hombres han declarado al uno y al otro y a sus deidades señores, pero para nosotros solo hay un Dios, y ese Dios es el Señor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que ese mismo hombre llamado Saulo de Tarso, que más tarde fue el apóstol Pablo, declara enfáticamente en Hechos de los Apóstoles su conversión. Él declara la manera como el Señor se le apareció. Él declara la manera como Dios en su inmensa misericordia se le aparece en Hechos capítulo 25. Y quisiera leer al pie de la letra esta escritura y compartirla con usted, para que podamos mirar por la escritura por qué estamos seguros que estamos en el Señor, que nuestra fe está fundamentada en la verdad y que el bautismo que anunciamos y predicamos es el que mandó el Señor. Por eso es bueno uno leer la escritura y entender la escritura. Y dice la palabra de Dios en Hechos 25, el capítulo 15, en el versículo 15, que el apóstol Pablo declara y dice: respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentó, y dice que le declaró que él era el Señor. Y esta conversión se la contó a un hombre importante llamado Agripa, el cual le declara: Saulo, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, que la escritura declara que Saulo le cuenta a él su conversión, le cuenta de qué manera él fue y conoció al Señor. ¿Sabe por qué Jesús se le aparece a aquel hombre que creía que estaba haciendo lo correcto? Porque la escritura declara que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él creyó que estaba persiguiendo a unos pocos y se encontró con el dueño, con el Señor de esta amada iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso cuando alguien se mete con la iglesia del Señor, se está metiendo con él. Por eso no necesitamos pelear con nadie, no necesitamos ponernos a debatir con nadie, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, Él pelea por nosotros. Por eso ese mismo apóstol Pablo declara en 1 Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio. Es decir, que esto no hay que debatirlo, hermano. Amigo que me está escuchando, esto es la bendición de Dios, conocer quién es el Señor y poder entender la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, que solo habla de un Señor. Ese Señor se llama Jesucristo. Ese Señor es el mismo Dios que un día se manifestó en carne. Ese Señor es el Dios que un día, viendo la condición del hombre, que un día viendo que el hombre había sido vendido al pecado, el pecado lo tenía atrapado,
Él mismo declaró y dijo, yo mismo voy a ir y lo voy a salvar, porque no hay más nadie que lo pueda hacer, dice Isaías 35 del versículo 4 en adelante. Yo mismo iré y os salvaré. El Señor fue el que nos redimió, el Señor fue el que nos salvó. Por eso declara la palabra de Dios un Señor. Y luego dice una fe. La palabra fe quiere decir creer. La palabra fe viene de convicción. La palabra fe viene de uno conocer y de estar seguro de lo que es. Porque la gente tiene fe. Muchos adoran sus deidades, van y le prenden una vela, otros hacen una caminata y muchas cosas que vemos que hace la gente. Y se hacen morir por eso que creen. Pero es que la fe verdadera está en el Señor. Por eso el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, declara, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la certeza nuestra no es que no lo veamos, porque el salmista dice y declara, los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay que ser un sabio, no hay que ser un muy estudioso ni un científico, como muchos dicen, sino que tú cuando puedes mirar el cielo y cuando puedes ver la creación, tu corazón te impulsa a declarar que el que hizo eso fue un ser supremo. Y ese ser supremo es el Señor. Entonces, cuando nuestra fe está fundamentada en ese ser maravilloso, la palabra de Dios declara en Romanos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tú entiendes la escritura cuando lo lees. Tú puedes declarar que está fundamentado en ese Señor y que tu fe es la fe de Jesucristo. Por eso cuando comenzamos el texto dice, y anunciaba el Evangelio de Jesucristo. Es bonito poder uno por la escritura comprender y entender la grandeza del Señor. Y cuando la palabra de Dios declara en Romanos capítulo 1, 17, que en el Evangelio es que se revela la justicia de Dios. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿la fe en quién? La fe en Cristo Jesús. En cierta ocasión declara la palabra de Dios en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan iban a la hora de la oración y ponían un hombre allí a pedir. Y la palabra de Dios declara que él vio a Pedro y a Juan y esperaba recibir monedas, una limosna. Pero yo quiero decirte, seguro de lo que creo y seguro en el Señor, que esta iglesia no está anunciando prosperidad. Esta iglesia no está anunciando economía. Esta iglesia está anunciando el Evangelio de Jesucristo el Señor. La fe en aquel que un día puso su vida, se entregó a sí mismo y luego al tercer día resucitó. Y aquí que vive para siempre. Entonces nuestra fe no está fundamentada en un Cristo que se cuelga, en un Cristo que se carga. No, nuestra fe está fundamentada en el Cristo que resucitó al tercer día, he aquí que vive para siempre. Por eso nuestro Evangelio es el Evangelio de Jesucristo el Señor. Y la palabra de Dios declara que aquel hombre que ponían a pedir limosna, declara la Escritura que esperaba recibir unas monedas, pero recibió algo más extraordinario. Recibió más grande, que si usted lo cree por la fe en Cristo Jesús, usted no solo puede recibir una sanidad esta mañana, sino que puede recibir la salvación de su alma. Porque a más de sanarlo, Cristo quiere salvarlo. Y la Escritura declara que Pedro le dijo, míranos fijamente. Y la Escritura enfáticamente, está escrito allí, aquel gran hombre, Lucas, el médico, declara y dice que le dijo, Pedro, no traemos plata, no traemos oro, pero de lo que traemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y dice la Escritura enfáticamente que aquel cojo se levantó
y entró y adoró a Jesucristo el Señor. Y luego por esa gran obra que Dios había hecho a través de ellos, entonces fueron llamados y fueron interrogados acerca de por qué y cómo habían hecho aquellos. Y ellos dicen, quiero decirles a ustedes que por la fe en Jesucristo y en su nombre, este hombre hoy está de pie. Eso es lo que estamos hoy declarando, y nuestros hermanos cada día están declarando a través de estos medios que Jesucristo es el Señor y que solo la fe en ese Señor puede llevarnos y nos da salvación y vida eterna. Qué maravilloso es poder entender cuando leemos y entendemos quién es el Señor y en quién está nuestra fe fundamentada. Nuestra fe no está fundamentada en Mahoma, nuestra fe no está fundamentada en un hombre, nuestra fe está fundamentada en el ser que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero decirte que Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nosotros lo creemos por la palabra de Dios. Nosotros estamos seguros de esa verdad, pero esa verdad tan tangente, esa verdad tan real que cuando tú la lees, tú puedes entenderlo y comprenderlo. Pero nos vamos aún más allá por la Escritura, porque la Escritura declara el Evangelio de Juan, de aquel anciano, de aquel que la Biblia declara el discípulo amado, de aquel que un día fue llevado a la isla de Pasmo por la predicación del Evangelio, por la fe en Jesucristo, por declarar que Jesús era el Señor. Y eso estamos haciendo hoy, esta mañana. Yo quiero decirte que aquel hombre, inspirado por el Espíritu Santo, declaró en Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Yo quiero decirte que tú esta mañana puedes conocerlo a través de la palabra. Aquel que hizo el mundo estaba en el mundo. Por eso el etíope va leyendo Isaías 53 y comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Será cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, sin atractivo, sin nada que le deseemos. Ese era el Señor. Isaías anunciando los sufrimientos de Cristo. Isaías anunciando lo que iba a padecer él por nuestra salvación. Pero a mí me agrada la Biblia cuando dice, y verá linaje. Y eso es lo que somos hoy nosotros, verá el fruto de su aflicción. Hoy hay una iglesia que conoce, que adora, que exalta al Señor Jesucristo como lo que es el Señor. Así que tú lo conoces. Yo quiero felicitarte si tú vas a una congregación. Yo quiero felicitarte si tú lees la Biblia. Pero es que la Escritura me está declarando a mí que aquel etíope, aquel hombre eunuco, venía de adorar a Dios. Es decir, él estaba adorando a Dios. Pero él no conocía al Señor. Él iba y le rendía adoración, pero no sabía quién era. Y el Espíritu Santo le habla a un hombre, a un discípulo llamado Felipe. Y a mí me agrada la Biblia porque es que la palabra de Dios es clara. Es más cortante que espada de dos filos, penetre el alma, los tuétanos, la coyuntura, discierne las intenciones del corazón. Por eso el mensaje que estamos anunciando es el Evangelio y es de Jesucristo. Entonces, este mismo Felipe un día le preguntó a Jesucristo quién era el Padre. San Juan 14, versículo 6 en adelante, la Escritura declara enfáticamente que Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas versiones de la Biblia hoy han cambiado el verbo viene por el verbo va, y es totalmente diferente. Jesucristo dijo, yo soy el medio, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene, él no dijo nadie va. Muchas versiones hoy han cambiado ese verbo y lo han cambiado por el verbo va, que es totalmente equivocado. Jesucristo le declara ese día a sus discípulos ahí,
que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es que nadie puede llegar si no es por el camino que es Jesucristo. Porque Jesucristo, la palabra de Dios enfáticamente declara, y es que eso es lo bueno, que tú puedas entender lo que lees. Porque en San Lucas 24, del verso 40, para que ellos entendieran esto que te estoy enseñando, la Biblia dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y Felipe le pregunta a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Es decir, que todavía no creían que el que estaba ahí humanamente era el Señor. No podían entender y comprender que Jesucristo era el Señor, el Padre manifestado en carne. No podían entender que el que estaba ahí delante era el Emanuel, el que Isaías 7:14 decía: he aquí una señal, el Señor dará, una virgen concebirá. No podían entender lo que Isaías escribió en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. No podían comprender que el que estaba ahí era el Padre eterno. Y Jesús le declara: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con ustedes y no me has conocido. Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Porque eso es lo hermoso. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 declara que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por medio de Hijo, por quien hizo todo el universo, el cual es el resplandor, la imagen misma de su sustancia. Tú lees lo que entiendes cuando lees la Escritura. Tú puedes comprender que en el cielo y en la tierra solo hay un Señor. Pregúntate esta mañana, amigo que me estás escuchando, amigo que disciernes y lees la Escritura y que das oración a Dios. El etíope venía de rendir culto, el etíope venía de adorar a Dios. Yo quiero declararte esta mañana que Jesucristo es el Señor. Deuteronomio 4:39 dice: aprende hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová, que el Señor es Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro. Qué bueno que tú pudieras entender eso esta mañana. Qué bueno que tú al leer la Escritura no vieras más de uno, porque es antibíblico ver más de uno, porque solo hay un Señor, solo hay un Dios. Isaías, escribiendo que solo hay un Señor, él declara y dice: de donde nace el sol hasta donde se oculta, solo yo Jehová, y no hay nadie más fuera de mí. Tú entiendes lo que lees cuando lees la Escritura. Tú puedes contemplar por la fe que Jesucristo es el Señor. Tú puedes entender por la Escritura que la fe que tú crees está basada en el Cristo resucitado. Tú puedes contemplar a Jesucristo como el Señor. Tú puedes ver a Jesús como lo que es el Señor. La palabra de Dios declara enfáticamente que solo hay un Señor. No hay dos, no hay tres, porque Dios no acepta eso. Dios es un Dios soberano y solo Él es el Señor. Vamos a mirar otra escritura donde el mismo Dios le demuestra a un hombre llamado Natanael que Él es el Señor de Israel y el Señor nuestro también. Dice la Biblia que llegaron a salir de la ciudad de Felipe y de Pedro. En San Juan capítulo 1 declara que Felipe fue y buscó a su hermano Natanael y le dijo: hemos encontrado al Cristo de quienes escribieron los profetas, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y entonces Natanael, incrédulo como muchos, pero un hombre que conocía a Dios, que adoraba a Dios, pero no podía entender y comprender lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba haciendo. Y dice Natanael: saldrá algo bueno de Nazaret. Cuando él se va acercando a Jesús,
Jesús dice de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le responde: ¿y usted de dónde me conoce? Jesús, que es el Señor que llena el universo, que es Dios manifestado en carne, que es el Emmanuel prometido, Dios con nosotros. Romanos 9:5 dice: de quiénes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, el Señor, le dice: antes que tu hermano te fuera a llamar, antes que Felipe fuera a llamarte, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, dándole a entender Jesús a él que él llena el universo, que el que estaba delante de él era el Señor. Y entonces Natanael declara: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué hermoso es poder declararte en esta mañana por la Escritura que el Dios que te estamos anunciando, que el Dios que te estoy predicando y que predicamos cada mañana en este lugar los hermanos a través de estas ondas radiales y a través de los medios del internet, a través del Facebook, y llegamos hasta tu hogar y tú nos permites llegar allá con esta palabra. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús: tú entiendes la ley, tú entiendes la Escritura, tú entiendes que Jesús es el Señor. Tu fe sí está basada en el Cristo resucitado. Tu fe sí está basada en el Evangelio de Jesucristo, porque no es nuestro el Evangelio es del Señor. El Evangelio es de Cristo, Él mismo lo trajo y Él mismo lo encargó a la iglesia. La iglesia está anunciando el Evangelio de Jesucristo. Termina el texto diciendo: un bautismo. Y en esto sí quiero que usted ojalá tenga papel y lápiz en su casa y anote. Y pueda usted testificar y declarar que lo que leyó es la verdad. Y pueda entender que el bautismo que anunciamos por la misericordia de Dios es el bautismo del Señor. Es el bautismo de la iglesia primitiva. Es el bautismo de la iglesia apostólica. Es el bautismo que salva y da vida. Y vamos a mirar los bautismos que hay en las Escrituras, porque solo hay un bautismo, no existen dos ni tres. Y la palabra de Dios comienza a declarar que Dios le dijo un día a un hombre llamado Pedro, en medio de sus discípulos, en Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante y algo más, declara que Jesús preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? No, unos dicen que tú eres Juan, otro que un profeta que resucitó, otro que eres Elías. Pero la pregunta del millón para ti esta mañana es: ¿y para ti quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el segundo? ¿Es el tercero? Muchos dicen que fue un hombre bueno, otros dicen que fue un revolucionario, otros dicen que fue un profeta. Para ti, ¿quién es Jesús? Porque Jesús le hizo esa pregunta a sus discípulos. Pero la respuesta contundente fue: tú eres el Hijo de Dios. Al declarar esto estaban diciendo: tú eres el ungido, tú eres Dios con nosotros, tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Y entonces Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es Cristo, yo edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y la Escritura declara que ese Pedro que recibió esa ordenanza, nuestro hermano Pedro, que un día negó al Señor, ya el Señor le había dicho, un día cuando fue lleno del Espíritu Santo, en Hechos 12 en adelante, usted comienza a leerlo. Amigo que me está escuchando, usted que de pronto no es de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y está diciendo que este bautismo no es, yo lo invito a que por un momento tome lápiz y papel y se dé cuenta que un solo bautismo, y el que registra la Biblia, el día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo, Jesús estuvo 40 días con ellos, y 10 días después que se fue,
vino el Espíritu Santo, y aquel Pedro que había negado al Señor lleno del Espíritu Santo, otro hombre había nacido de nuevo, se puso de pie cuando la multitud vino y pensó que estaban borrachos. Dijo: no, hermano, esto no es tan borracho, esto es el cumplimiento de lo que Dios había dicho por boca de los profetas, que en los posteros días derramaría de su Espíritu Santo, y ustedes son testigos de lo que ven. Y entonces ustedes crucificaron al Cristo, y comenzó a declararles. Y entonces le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya lo crucificamos, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro, tomando la llave, y Pedro, lleno de la autoridad de Dios, le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Eso lo encuentra usted en Hechos 2:38 en adelante, y dice la Biblia que aquel día se bautizaron más de 3,000 personas. Entonces el bautismo que te estoy anunciando es del Señor, y es en el nombre de Jesús. En Hechos, capítulo 19, Pablo llega a Éfeso y encuentra a los discípulos que ya eran bautizados. Y él les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo les pregunta: bueno, ¿y en qué fueron bautizados? No, con el bautismo de Juan. Y él dice: no, Juan vino anunciando, Juan vino predicando que creyesen en el que viniesen después de él. Esto es en Jesús el Cristo, ese que te estoy anunciando, que es el Señor. Nuestra fe está fundamentada en ese evangelio de Jesucristo. Y entonces, cuando oyeron esta declaración, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y hay otras escrituras más que quiero compartir contigo. Hechos capítulo 8. También tú encuentras Romanos capítulo 6, donde también dice que todos los romanos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y al ser bautizados en el nombre de Jesús somos muertos, sepultados y resucitados. Eso significa el bautismo, en el nombre de Jesús: muerte, sepultura y resurrección. Y Gálatas capítulo 3:26 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Jesús estamos revestidos. Quiero agradecer a Dios por permitirme haber esta mañana llegado con esta palabra de autoridad y de poder a tu vida. Quiero decirte una vez más: tú entiendes lo que es, tú entiendes la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo. Dios me les bendiga. Paz de Cristo.